ministro de Salud. Señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, buenos días. Gracias por atendernos. Bienvenido a la W. Muy buenos días, don Julio. Un saludo especial para ustedes, sus colaboradores y, por supuesto, a todas las colombianas y colombianos que nos escuchan a esta hora. Ministro, ¿usted qué opina de la percepción de este oyente que ni siquiera le pregunté dónde estaba y le ofrezco una disculpa al oyente? Él dice, no, es que lo que está pasando aquí es que se acabó la mermelada. ¿Eso le está afectando el buen desarrollo del trabajo legislativo, ministro? No, yo creo que se olvida lo que ha trabajado el Congreso. Ha habido varias leyes importantes, se aprobó todo lo de la que la Corte solicitó, todo lo que la Contraloría solicitó, el Sistema General de Participaciones, que es algo muy importante, sobre el cual yo cuando era gobernador me opuse radicalmente. La Constitución del 91 que aspiraba a poder llevar los recursos en forma más equitativa a todos los rincones del país, la destruyó Andrés Pastrana en el 2001 cuando le quitó los recursos para educación, salud, saneamiento básico y agua potable a los municipios. Eso generó una situación de abandono para 1.009 municipios de quinta y sexta categoría en el país. Entonces, me parece que por lo menos, yo aspiraba a que hubiera llegado al original, el 46.5%, que son verdaderamente los recursos que deberían de llegar a los municipios. Pero no va a llegar sino el 39.5%. Y pues no hemos vuelto a lo que verdaderamente quería la Constitución del 91, que era una descentralización, porque la descentralización no son de funciones, la descentralización tiene que ser de presupuesto también. Por eso hay un país que está desafortunadamente muy desigualmente desarrollado, país que vive en el siglo XVIII, en ocasiones en edad de piedra, en rincones del país, abandonado a la violencia y a los grupos ilegales, y otra parte que de pronto tiene una gran posibilidad de progreso y desarrollo, especialmente en las grandes capitales. Entonces, creo que sí se ha trabajado, el Congreso ha trabajado, y por supuesto aquí ha habido una discusión que ya lleva mucho tiempo, aquí son 2 años de discusión. Yo no creo que haya una ley que más haya discutido que la ley de la reforma a la salud, y por eso pues consideramos que ya está bastante madura para que sea aprobada por parte de la Cámara nuevamente. Ministro, un oyente escucha este programa y dice, pero ¿qué Congreso tan desbarajustado y poco conectado con el gobierno? El propio partido de gobierno no le camina al ministro Cristo, es decir, el pacto histórico. Hablábamos ayer que no pudo discutirse la reforma política porque el presidente del Congreso la puso en el puesto número 12 del orden del día y simplemente la hundió, y eso no es un secreto. Y hoy la queja es del otro lado. ¿Cómo es posible que haya pasado la reforma de salud sin discutirse, ministro? ¿Quién entiende? No, eso es una información falsa, don Julio, porque es que esta reforma se viene discutiendo desde el año pasado, ya cumplimos 2 años de discusión. O sea, decir que esto no se ha discutido es falso. Lo que sucede es que si se retiran, si se retira la oposición, se retiraron y entonces dicen que no se discutió, pero resulta que sí se discutió. Duramos más de 8 horas de discusión. Lo que sucede es que cuando tuvo la oportunidad de presentar, como lo presentó, inclusive de una manera irregular, además de una forma grosera, yo no había visto cómo se ataca a una mujer como es la doctora María Eugenia Lopera, cuando estaba haciendo la exposición de lo que es la ponencia, una forma muy degradada. No había visto una situación tan grave. Yo estuve 16 años en el Congreso, de ver cómo se ultrajan a las mujeres y fuera de eso a los compañeros de banca de Congreso. Y una vez se terminaron de hacer las exposiciones, pues el Congreso, que ya ha debatido esto, porque la Cámara ya lo debatió, terminó aprobando positivamente la ponencia favorable a la reforma.
Pero discusión duró 8 horas, más de 8 horas el día de ayer. Nosotros iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos casi a las 9 de la noche. O sea, vea usted cómo pueden decir que no hubo discusión si estuvimos, por lo menos en el caso mío personal, yo estuve desde las 10 de la mañana hasta que habló el último de los representantes a la Cámara, que fue casi ya a las 9 de la noche. Sí. Estamos hablando, pues, vea usted, en este caso, de 11 horas de sesión. Entonces, pues, decir que no hay debate, yo creo que no se ajusta a la realidad de lo que pasó el día de ayer. Pues, ministro, listo, se aprobó la ponencia positiva de la reforma y ahora procede la discusión del articulado, pero mire que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pide que se vote la reforma a la salud artículo por artículo y no como se suele hacer en el Congreso, que es muchos artículos juntos. ¿Usted qué le responde? Venga, le comento a usted una cosa. A la asociación se le ha oído desde hace 2 años. Yo personalmente he tenido reuniones con ellos, he asistido a todo lo que ellos han considerado conveniente, han expuesto todas sus inquietudes, pero es que esto no es lo que diga el ministro de Salud, no es lo que diga la asociación. Hoy está en manos del Congreso. El Congreso es el que decide cómo es que se deben de votar, si se votan varios artículos al mismo tiempo, si se votan individuales. Ya ese es un mecanismo en donde es el Congreso directamente el que decide. Esto no es lo que nosotros queramos, ni el gobierno, ni... nosotros tenemos, y muy bien lo sabe, una república que está sustentada sobre un trípode: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y todos los colombianos estamos en un sistema representativo que es el Congreso. Entonces es el Congreso hoy el que tiene la decisión si aprueba o no la reforma, y ellos son los que definen cómo debe indudablemente atenderse los artículos. Eso ya le corresponde internamente al Congreso en sus debates. Ministro, yo me voy a salir del Congreso y me voy a ir a donde se está sintiendo consecuencias importantes. Acabamos de colgar con la secretaria de Salud de Antioquia y nos dice que la situación es dramática, que municipios del tamaño de Caucasia tienen ya el hospital en absolutos rines. Nos dice que la misma situación se está viviendo en otros departamentos. Ella nos habló de Caldas y La Guajira. Un oyente nos acaba de llamar para hablarnos de Risaralda. Y lo que decía la secretaria de alguna manera es que el chuchuchú se está sintiendo con demasiada fuerza. ¿Cómo se va a resolver esa situación? Porque incluso muchos temen que la situación se complique aún más. Si la situación fuera color de rosa no había ningún problema. Cuando llegó el gobierno fue claro, no duró un mes cuando el superintendente de salud dijo que la deuda que tenían las EPS, óigase bien, la deuda que tenían las EPS con todo el sistema era de 25 billones de pesos. 25 billones de pesos, a pesar de que el gobierno anterior había gastado 12 billones de pesos en un supuesto punto final, que nunca fue punto final, porque inclusive ni sabemos qué se hicieron con los 12 billones, porque al parecer no pagaron las deudas que estaban pendientes. Entonces, esto viene, y por eso el señor presidente desde el primer momento dijo, es importante la reforma para poder entonces lograr que podamos controlar esas deudas que están pendientes. Entonces, si usted ve, por ejemplo, cómo están todas las deudas en cada uno de los respectivos, de cada una de las respectivas EPS que han sido intervenidas, ¿no es cierto? El caso concreto de la nueva EPS, en donde aparecen cuando se llegó a la intervención, comenzó a encontrarse cuál era la verdadera realidad, cuando presentaban un balance adecuado, inclusive con un pequeño superávit. Cuando se llega a la intervención se encuentra que las deudas por pagar llegan casi a los 6 billones de pesos. Y está así lo mismo Famisanar con 2 billones, y ahí sigue una cantidad de deudas de todas las EPS. Y por eso el señor presidente advirtió desde un principio de 12 años, es urgente buscar una solución. Y la reforma está clara, tiene el gobierno que comenzar a pensar cómo se van a pagar todas las deudas que están pendientes para que el sistema no colapse. Eso es lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, pero no ha querido el Congreso entender la situación, y la responsabilidad pasa también por el caso de que el Congreso entienda, como sí lo ha entendido la Cámara,
porque no quiso ni siquiera, el Senado no quiso ni siquiera discutir la reforma. La Cámara sí lo ha discutido, afortunadamente. Pero ministro, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Pero ministro, hoy por hoy el sistema de salud está más de la mitad intervenido en manos del gobierno. Es decir, por eso está intervenido por una sencilla razón. Está intervenido porque es que las EPS... Pero déjeme terminar la pregunta, ministro, por favor. Pero ustedes dijeron que le iban a girar de forma directa ahora sí a los hospitales y clínicas, principalmente a los públicos, que son los que están pegando el grito en el cielo porque no tienen plata. Y oímos ahorita a la secretaria de Antioquia diciendo que ya la reforma de la salud se está haciendo por vías de hecho. No, y que el liquidador en Antioquia no pagó lo que tenía que pagar. Exactamente. Entonces, pues ¿a quién le creemos, ministro? Pues yo quiero comentarles a ustedes y vuelvo y les reitero para que quede supremamente claro. Las deudas no son deudas de hoy, son deudas que se han ido acumulando. ¿Quiénes son los que han sufrido las acumulaciones? Fundamentalmente son los hospitales públicos, porque fueron a los que no les pagaron. Pero vaya y mire usted los que estaban en integración vertical. Mire usted las EPS que tienen integración, a ver si sus clínicas no están bollantes, mire a ver si sus negocios no están bollantes, miren a ver lo que verdaderamente demostramos. Y yo los he demostrado supremamente claro que una EPS aquí, como Sanitas, mientras el año pasado dijo que en septiembre no tenía recursos, cuando muestra y presenta, como lo ha presentado ante la superintendencia, las utilidades de sus empresas, pues son utilidades supremamente buenas. Y por eso, pues lo que nosotros queremos con esto es comenzar a entender de que hay que distribuir adecuadamente los recursos y no que sean muy especialmente los que no están en la integración vertical los que sufran, que los que son del sistema público que no les pagan tengan que permanentemente estar en quiebra los del sistema público porque no les pagan. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Se han ido acumulando permanentemente las deudas. Las EPS se han intervenido porque no tienen ni capital, ni reservas, ni patrimonio y adeudan muchas sumas. Las tenemos en cuidados intensivos para poderlas recuperar. El planteamiento de la reforma dice, el gobierno va a ayudar para que puedan pagar esas deudas y puedan seguir las EPS, porque no nos interesa que se retiren las EPS, sino que sigan trabajando de la mano del gobierno para poder lograr una solución al sistema. Ministro, pero ¿se está ayudando para pagar esas deudas? Porque todas las discusiones, que son muchas en torno al sistema de salud, giran en torno precisamente al tema del financiamiento, y todo va a un punto, a la unidad de pago por capitación, y es que se está hablando de que ese aumento para el próximo año, permítame, ministro, tiene que ser del 18% mínimo, el aumento de la UPC. ¿Cuándo se va a definir ese aumento? ¿Cómo va a quedar esa UPC? Vea usted cómo son las cosas. Cuando se va a la mesa del salario mínimo, van los trabajadores para ver si de pronto los empresarios les dan algo de salario mínimo, ¿cierto? Viene la pugna entre los empresarios, entre el trabajo, que es lo que produce la riqueza, contra el capital, para ver cuánto le aumentan el salario. Aquí es a la inversa. Aquí los que dicen que hay que aumentar el 18% es la NIF, es la ANDI, son los empresarios que indudablemente están interesados en mantener el negocio. Aquí la pelea es entre los que manejan el negocio, se lucran del negocio y no les interesa mucho el paciente. Vean ustedes nomás el informe de un solo año de la Contraloría. No pudieron demostrar, ni no han podido todavía demostrar en un solo año que hizo una auditoría la Contraloría de la Nación, que hicieron en el 2020 con 6 billones de pesos las EPS. Entonces aquí hay que analizar muy claramente qué es lo que está sucediendo, porque es que en el día de hoy no sabemos qué se hacen los recursos, no se auditan los recursos, no sabemos a dónde van a parar. El último episodio que se presentó fue el traslado de 206 mil millones de pesos de UPC, de la unidad de pago por capitación, directamente para pagar directamente un banco una deuda que se había concebido porque el gerente, el representante legal de una EPS, al mismo tiempo representante legal de la empresa,
a la cual le avalaron el crédito, no pagó, y entonces... Ministro, pero no me está respondiendo la pregunta. ¿Se va a aumentar la UPC? ¿En cuánto? ¿Cuándo va a quedar fijada esa UPC para el próximo año? Estudios, nosotros tenemos que hacer unos estudios y tenemos que mirar los estudios de acuerdo a lo que nos presentan los informes. Y el día de mañana, el día de mañana, 18, hoy es 18. Hoy hay una mesa de trabajo. Mañana 19 ya hay una reunión de la Comisión de Tarifas, Costos y Beneficios, ya con los sectores, en este caso Hacienda, Planeación, Ministerio de Salud, para tomar y mirar de acuerdo a todos los datos que se han recibido. Pero hay una situación que yo quiero decirles a ustedes, que como se reciben los datos de las EPS para poder sacar la UPC, usted no puede tener unos datos claros cuando una sola EPS presenta que en el 2022, oígase bien, 2022, tuvo gastos por 14 billones de pesos, y en el 2023 presenta gastos por 24 billones de pesos, un aumento del 70%, 10 billones de pesos. Usted no puede tener entonces datos en donde en un solo año creció el 100%, y en frecuencias aumentaron tanto las consultas como el costo de las consultas. No puede tener datos como los que nos presentan las EPS, en donde una consulta en urgencias vale en una clínica 48,000 pesos y en otra clínica vale 260,000 pesos. Entonces, esa es una situación que se tiene que tener en cuenta, porque entonces lo que estamos encontrando, y por eso nos ha tocado que recurrir hasta la DIAN para poder recoger todos los datos que sean fidedignos para saber exactamente cuánto es el aumento verdadero de la UPC para el año entrante. Señor ministro, pero usted precisamente para evitar estos inconvenientes y atendiendo esas preocupaciones sobre a dónde iban a parar los recursos, había anunciado que se iba a hacer una serie de giros directos desde la ADRES hacia los hospitales, hacia las clínicas, para darles el alivio que necesitan. ¿Qué pasó con eso? Porque uno pensaría que en el caso de la nueva EPS que estamos hablando, pues si ustedes hacen el giro directo, pues los hospitales y clínicas seguirían atendiendo a los pacientes sin problema. Hay una cosa que es esta: la nueva EPS no maneja un sector que en este caso representa el 20% del sector, no responde por el 80% del sector de las EPS, ¿cierto? ¿Qué sucede con el giro directo como es actualmente? Por eso nosotros decimos que este giro no es el que nosotros queremos, porque las EPS son las que determinan a dónde debemos girar. Ellos son los que le dicen a la ADRES: gire esta cuenta. Entonces, el giro directo que se está haciendo hoy, y si usted le pregunta a las IPS públicas y privadas, usted puede decir que, y lo han dicho claramente, ha mejorado el giro, pero lo que sucede es que el giro como está ahora todavía implica que la EPS es la que decide a dónde debe hacerse el giro. Pasa la factura para que el ADRES gire la plata directamente. Eso no es lo que nosotros queremos, y por eso está la reforma a la salud. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que el señor presidente siempre ha dicho? Es que no tenga que el dinero que lo pagamos por anticipado a las EPS, el 8 de cada mes se paga el régimen subsidiado, anticipado. Ya se pagó todo el régimen contributivo de la UPC, ya no se debe un solo centavo. Entonces, siempre se paga por anticipado. Lo que hemos dicho es: no se pase el dinero a la EPS, páguese directamente a quienes han prestado el servicio. Eso en este momento no se ha dado, porque todavía la ADRES depende de lo que considere la EPS a quien hay que pagarle. Entonces el giro directo no es lo que está contemplado y quiere la reforma, de acuerdo a lo que ha planteado el señor presidente, no de hoy, sino lo que le planteó directamente a la opinión pública en elecciones.
Por eso, pues, no hemos podido verdaderamente hacer el giro que corresponde para que los dineros pasen directamente a quienes han prestado los servicios, a los proveedores, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Ministro, usted decía que hacer la paz con las EPS, pero en este momento, de las 26 EPS que hay en el sistema de salud, 25 pues no cumplen con los estados financieros. Entonces es muy difícil poder hacer esa paz que usted llama y a la que usted está convocando con las EPS. Sura y Compensar se querían retirar del sistema de salud y ustedes también les dijeron que no. Entonces, ¿realmente a qué se refiere usted cuando dice hacer la paz? Porque ellos piden UPC y usted dice no, tampoco, la UPC tampoco va a ser. La paz representa ponernos de acuerdo y yo creo que nosotros ya lo logramos. 12 de los artículos, serían 12 de los artículos que están hoy en el proyecto de la reforma a la salud fueron consensuados el año pasado y este año, y en una última etapa, en una sesión de 15 reuniones y más de 100 horas de trabajo con las EPS. Eso es lo que yo denomino llegar a la paz con las EPS, que es ponernos en un acuerdo para poder trabajar conjuntamente. Llegamos al acuerdo de que se van a transformar, que no van a ser aseguradoras financieras, van a ser aseguradoras de salud y que vamos a utilizar todo el know-how que tiene las EPS para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. Todos vamos a estar afiliados a una a una EPS y todos vamos a tener la posibilidad de contar para poder trabajar tanto las EPS como los pacientes. Por eso, por ejemplo, una de los intereses de poder lograr llegar a unos acuerdos para una remuneración para las EPS tiene que ver con la satisfacción del paciente, tiene que ver con buenos indicadores, tiene que ver con la utilización razonable del gasto. O sea, vamos a trabajar de la mano. Eso es hacer paz. Paz es llegar a trabajar coordinadamente y las EPS ya quedaron en eso. Trabajamos, tengo una firma de todas esas EPS de ASEMI y de Gestar Salud, o sea, de lo que son el sistema contributivo y el sistema subsidiado. Entonces, pues eso es hacer la paz, poner un acuerdo para poder trabajar hacia el futuro. Pero siguiendo en esa línea de la pregunta de Camila, ministro, si usted quiere hacer la paz es porque hoy están en guerra. Porque hoy están agarradísimos. No, estamos porque hoy están en la inmunda. Estamos en desacuerdo porque en desacuerdo, precisamente. Nosotros no tenemos, yo no tengo enemigos. Pero ministro. Yo no tengo enemigos, yo puedo tener desacuerdos con la gente. Entonces. Pero ministro, espéreme, le termino el punto. Que de pronto se utiliza. Porque es que cuando hablamos nosotros de paz total en este país, todo el mundo dice que quiere la paz. Sí, pero por eso. Hay mucha cantidad de gente que incentiva la guerra porque se vive de la guerra. Sí. Aquí la FARC, cuando la FARC estuvo en guerra, fue la que fue imponiendo gobiernos y gobiernos. Ministro. Entonces ahora que estamos tratando de no pelear, de entender que todos tenemos que estar pacíficamente trabajando. Pero ministro. Vea usted que lo que hubo ayer, la agresión que hubo ayer contra una mujer en el Congreso, ¿no es cierto? Es un sinónimo de... Pero ministro, es que mientras... La violación... Mientras seguimos en este desacuerdo... La violación en el recinto, de la violación de que no se debe ni fumar ni vapear. No, eso está bien, eso está bien. Pero ministro, es que se me está desviando un poco del punto. Todos, ¿no es cierto? Es que se me está desviando un poco del punto. Tengo mucho que hacer y yo creo que ya es más que suficiente. Pero ministro, les agradezco inmensamente que me hubieran dado la oportunidad. Yo tengo mucho trabajo que hacer porque tengo que irme al Congreso y tengo que atender todos esos problemas ya, necesidades. Yo agradezco mucho, pero ya yo creo que ya más. No, pero si responde cortico le rinde. Trabajando, bueno. Muchas gracias a todas y todos y muy complacido de poder haber estado en tan importante medio como es la W en cabeza del doctor Julio Cristo. Muchas gracias a todas y todos. Y colgó. Y se fue. Y colgó. Sí. Que Juan Diego, ahí vamos bien, pero usted me lo alebrestó. No, pero es que, Julio, el ministro dice que quiere hacer la paz, es porque están agarrados, están en desacuerdo.
Y lo más doloroso, ¿sabe qué es, Julio? Es que mientras se logra poner de acuerdo, hoy hay en este momento cualquier cantidad de enfermos pidiendo y rogando por un medicamento, por un tratamiento, por un examen. Pero es que esto es el tema de la salud. Mire el problemita que hay con Cosalud, el problemita que hay con Sura, ¿no? Sura le dice, no se vaya. El problema de Cosalud es complicado, hay dos versiones, ¿no? La versión del superintendente Leal, del actual no sabemos porque no nos ha confirmado qué es lo que tiene. La versión del presidente de la República de Cosalud es tremenda, y usted le pregunta a Cosalud y dice que no, que esto es una agresión del presidente y que parten de este supuesto, que todo lo origina el hecho de que en la junta directiva de Cosalud estén familiares de Andrés Pastrana y de Juan Manuel Santos. Eso dice Cosalud, ¿usted se imagina? Pero pasemos la página de la salud.